El Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta oportunidad. Quiero compartir una reflexión que ayude a cada una de nuestras vidas a poder vivir de manera agradecidos. Es importante que cada uno de nosotros vivamos cada día siendo agradecidos. Es verdad que no todas las cosas por las cuales pasamos y no todas las situaciones por las cuales vamos a atravesar las vamos a entender. Muchas cosas no vamos a entender por qué suceden así, pero esto no debe de ser un obstáculo para que nosotros perdamos la paz. Debemos de vivir cada día siendo agradecidos. En esta noche la reflexión quiero comenzarla con una pequeña historia. Por favor, para esto pido que escuchen muy atentamente esta narrativa. Comienza así. Se titula El anillo del rey. Dice que cierta vez un rey dijo a los sabios de la corte: me estoy fabricando un precioso anillo y he conseguido uno de los mejores diamantes posibles. Quiero guardar oculto dentro del anillo algún mensaje que pueda ayudarme en momentos de desesperación total, que ayude a mis herederos y a los herederos de mis herederos para siempre. Tiene que ser un mensaje muy pequeño, de manera que quepa debajo del diamante del anillo. Entonces dice que todos aquellos que escucharon, aquellos sabios, grandes eruditos, podrían haber escrito grandes tratados, muy extensos escritos, pero darle un mensaje de no más de 2 o 3 palabras que le pudieran ayudar en momentos de desesperación total, ellos comenzaron a pensar y comenzaron a buscar en sus libros, pero dice que no podían encontrar absolutamente nada. El rey, sin embargo, dice que tenía un anciano sirviente, que también había sido sirviente de su padre. La madre del rey murió pronto y entonces dice que este sirviente fue aquel que lo cuidó cuando él estaba muy tierno de edad. Por eso, este rey consideraba a este anciano como parte de su familia. El rey sentía un inmenso respeto por aquel anciano, de modo que también lo consultó y le dijo así. El anciano dijo: yo no soy un sabio, no soy un erudito, ni tampoco un académico, pero yo conozco el mensaje que usted está necesitando, mi rey. Dice: durante mi larga vida en este palacio, me he encontrado con todo tipo de gente, y en una ocasión me encontré con un místico, dice el anciano. Sigue su narración y él comienza a decir: él era invitado de tu padre, y yo estuve a su servicio. Cuando se iba, este sabio, este místico, como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. Entonces, dice que el anciano escribió en un diminuto papel, lo dobló y entonces se lo entregó al rey. Pero seguidamente que se lo dio al rey le dijo: no lo leas, sino que manténlo escondido en el anillo y ábrelo solo, únicamente solo cuando todo lo demás haya fracasado y cuando no encuentres salida a la situación. Entonces dice que ese momento no duró demasiado en llegar. No tardó mucho en llegar ese momento. Dice que el país fue invadido y el rey perdió el reino. Estaba huyendo en un momento en su caballo aquel rey para poder salvar su vida. Y dice que los enemigos lo perseguían. Él estaba solo y aquellos perseguidores eran muchísimos, numerosos. Llegó a un lugar donde el camino se acababa y ya no había salida. Entonces dice que enfrente había un precipicio y los enemigos atrás. No podía volver porque el enemigo le cerraba el camino. Pero de repente dice que ya no podía escuchar el trotar de los caballos y ya no podía seguir hacia adelante, ya no había ningún otro camino. De repente él se acordó de su anillo y lo abrió, sacó el papel y ahí encontró el pequeño mensaje tremendamente valioso que simplemente decía: esto también pasará.
Mientras él leía "esto también pasará", sintió que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que le perseguían debían haberse perdido quizás por el bosque porque ya no los escuchaba, o debían haberse equivocado de camino. Pero lo cierto es que poco a poco dejó de escuchar el trote de los caballos. El rey dice que se sentía profundamente agradecido al sirviente y al místico desconocido por aquellas palabras, porque fueron aquellas palabras, unas palabras en ese momento milagrosas. Entonces dice que él dobló el papel, volvió a ponerlo en el anillo, reunió a sus ejércitos y reconquistó el reino. Pero dice que en el día que él entraba nuevamente victorioso en la capital, hubo una gran celebración, mucha música, toda la gente estaba contenta, había bailes, y dice que él se sentía muy orgulloso de sí mismo. El anciano que estaba a su lado en el carro le dijo: "Este momento también es adecuado. Vuelve a mirar el mensaje del anillo". "¿Qué quieres decir?", le preguntó el rey. "Si ahora yo estoy victorioso, la gente está celebrando mi regreso, la gente está contenta, me está ovacionando. Yo en este momento no me encuentro desesperado. No me encuentro en una situación sin salida entre la espada y la pared. Estoy contento. ¿Por qué debo de leer el mensaje?". "Escucha", dijo el anciano. "Este mensaje no es solo para situaciones desesperadas, también es para situaciones placenteras. No es solo para cuando estás derrotado, también es para cuando te sientes victorioso. No es solo para cuando eres el último, también es para cuando eres el primero". El rey abrió el anillo y leyó el mensaje nuevamente que decía: "Esto también pasará". Nuevamente él sintió la misma paz, el mismo silencio en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego, comenzaron a desaparecer. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Él había sido iluminado. Entonces el anciano le dijo: "Recuerda que todo pasa. Ninguna cosa, ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Son la naturaleza misma de las cosas". Con esta historia empezamos la reflexión de esta noche. Esto también pasará. Mis amados hermanos, a veces como esta historia pensamos que los tiempos difíciles son permanentes o que los tiempos de alegría son permanentes. Pero la verdad es que todo pasará. Por eso aún Salomón en toda su sabiduría decía: "Vanidad de vanidades, todo es vanidad". Todo pasará. En este tiempo podemos nosotros reflexionar sobre nuestra propia vida. Si nosotros pensamos en esta historia que hoy hemos narrado y nos ponemos a pensar sobre nuestra propia vida, pongámonos, y yo le invito en este momento a que usted reflexione sobre su propia vida. Reflexione usted sobre las cosas que le acontecieron el año pasado. ¿Recuerda? ¿Recuerde usted las cosas quizás que le han acontecido los últimos 5 años? ¿O 10 años? ¿O 20 años? ¿Recuerda usted cosas que marcaron su vida o que han marcado o han venido marcando su vida desde la infancia? Si nosotros nos ponemos a recordar con detalle y quizás en silencio por un momento, podemos recordar y podemos traer a memoria de que hay muchas cosas en nuestra vida que han marcado ciertas situaciones en nuestro ser. Hay momentos en nuestro recorrido, durante nuestro transitar en esta vida, que han marcado nuestra mente y nuestro corazón. Podemos nosotros recordar momentos malos, como podemos recordar momentos buenos. Quizás algunos momentos malos que recordamos aún traigan lágrimas a nuestros ojos. Momentos tristes, momentos de pérdida, momentos de dolor, momentos de angustia, de desesperación.
momentos quizás de traiciones. Quizás recordamos una niñez con muy poca felicidad, muy poco afecto. Quizás una niñez de trabajo arduo. Quizás una vida en diferentes partes de nuestra historia. Quizás podemos recordar gente que nos ha criticado o nos ha hecho daño por envidia. Pero así como podemos recordar y ciertas cosas nos han marcado, también podemos recordar otras situaciones alegres, felices, momentos de alegría, momentos en donde hemos compartido con personas, momentos que han sido gratos. También vienen a nuestra memoria momentos de enfermedades, momentos de situaciones quizás donde ya pasamos o creímos que ya no nos íbamos a levantar. Pero todos estos momentos tienen un factor común, y es que todos ellos pasaron. Nuestra vida está llena de altos y bajos. Nuestra vida está llena de situaciones felices y situaciones tristes. Nuestra vida está llena, y mientras sigamos en esta tierra, habrán situaciones de gozo y habrán situaciones donde lloremos. Momentos buenos y momentos malos. Momentos de dicha y momentos de pérdida. Pero cuando nosotros entendemos como esta historia, esto también pasará, podemos tener una actitud diferente ante toda situación. Porque es verdad que vendrá lo malo, pero si nosotros recordamos como aquel rey, debajo de esa piedra del anillo, aquel mensaje, esto también pasará, podremos nosotros también de alguna manera tener una actitud distinta hacia las cosas que vivimos en el momento determinado en nuestra vida. En ocasiones pensamos que los momentos amargos serán para siempre, que la desdicha, que el fracaso, quizás me deben de seguir toda la vida. De manera que adaptamos nuestra actitud para mostrarnos permanentemente como gente amargada, como gente problemática, como gente quisquillosa o como gente berrinchuda. Muchas veces nosotros, ante las malas situaciones, a veces nos quedamos atorados y no logramos crecer de la manera que Dios quiere y cómo nosotros debemos de hacerlo. Los momentos malos deberían de ser como aquella alabanza que nosotros entonamos en las iglesias que dice: vamos escalando peldaños. Vamos escalando peldaños. Cada momento difícil debería de ser un peldaño más. Un peldaño más cerca de Cristo. Un peldaño que sea un cambio de manera correcta en mi actitud. Pero desgraciadamente no todas las personas manejan de manera correcta porque no han entendido que esto también pasará. Las cosas malas pasan, pero mucha gente se queda encerrada en las situaciones difíciles y toman una actitud conforme a esa situación. Lo peor es cuando se alarga esa actitud y entonces llevamos vidas amargadas, vidas que no sabemos compartir amor, vidas que no sabemos escuchar, vidas que no sabemos comunicarnos. Y lo lastimoso es de que pasen los años y no hayamos crecido y sigamos siendo inmaduros en esas áreas en nuestra vida. El propósito de Dios es que cada uno de nosotros seamos perfeccionados, dice su palabra, cada día, en su amor y en su poder. Cada uno de nosotros tenemos que poner cada pedacito y cada parte de nuestra vida
delante de ese Dios todopoderoso, para que todo nuestro ser integral, de manera física, de manera espiritual, de manera mental, de manera emocional, sea transformado en esa perfección que solo Cristo la puede dar. A veces pensamos que los momentos dichosos también son para siempre. Cuando la gente piensa que los momentos dichosos o los momentos de alegría o los momentos de buena fortuna, como muchos le llaman, los momentos de buena suerte, los momentos de buena racha, son para siempre, suelen también transformar su actitud conforme a esa situación. Resultando así, vemos mucha gente que se vuelve obstinada, gente que se vuelve orgullosa, gente que se vuelve arrogante, gente que se envanece en el yo soy, en el yo puedo, en el yo tengo, en el yo sé. Pero nuestra vida, mis amados hermanos, está llena de experiencias, y mientras más vivamos y cada día que vivamos vamos a tener que pasar y enfrentar nuevas experiencias. En cada uno de nosotros está el poder de poner una mejor actitud ante las situaciones. En cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros depende el que enfrentemos cada situación con una sonrisa, con buen carácter, de buena manera, con fe, con esperanza, sabiendo que, como dice la palabra, no es mi batalla, sino es la de Dios. Es Cristo quien pelea por cada uno de nosotros. No nos dejemos afligir por las situaciones difíciles, no nos dejemos afligir por las circunstancias. Es más, no nos dejemos afligir por nuestros pensamientos, porque muchas veces nuestros pensamientos son aquellos grandes guerreros que nos hacen caer y permanecer derrotados. Es aquellos pensamientos que tenemos que poner bajo los pies de Cristo Jesús. Tenemos que someter cada uno de nuestros pensamientos, como dice su palabra, a la obediencia en Cristo Jesús. Porque si no sometemos esos pensamientos, viviremos derrotados. ¿Por qué? Porque nuestra mente no va acorde con lo espiritual. Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9. Nos dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Mis amados hermanos, es Dios quien tiene el poder y la autoridad sobre todas y cada una de las cosas. Él contempla toda la tierra y Él contempla a cada uno de nosotros. No pensemos que estamos solos, o que la vida la estamos batallando, que las circunstancias la estamos batallando solos. Es Dios quien tiene el control de cada situación. Pero nosotros tenemos que poner nuestra tangente, nosotros tenemos que poner buena cara, buena actitud, buen ánimo para cambiar, buen ánimo para aprender, buen ánimo y fe para poder vencer en las nuevas circunstancias que vienen frente a nosotros. Debemos de aprender de cada situación. No podemos nosotros quedarnos estáticos. En cada circunstancia, cada situación, sea difícil o sea fácil, sea amarga o sea dulce, debe de ser una oportunidad para aprender y para crecer y para cambiar. Para poder ser más fuertes, para mejorar el carácter conflictivo, para adquirir resistencia, para poder pasar aquellas pruebas de fuego, para fortalecer la fe, para renovar las esperanzas, para pasar en victoria nuestra próxima experiencia.
Cuando nosotros comenzamos a ver la Biblia y analizarla, comenzamos a ver de que en la Biblia hay diferentes historias. Casi la mayoría de los personajes de la Biblia pasaron situaciones conflictivas, situaciones difíciles. Pero la actitud que tomaron fue lo que marcó la diferencia en aquellos pasajes bíblicos. Por ejemplo, si nosotros vemos y recordamos la historia de Noé, Noé estaba predicando durante muchos años y nadie le creía. Fue objeto de burlas, objeto de críticas, objeto de que lo señalaran, de que se burlaran, de que murmurara la gente, lo tomaban como loco. Le decían que estaba loco, nadie quería hacer caso ni escucharlo. Pero de repente se cumplió lo que Dios había dicho, que vendría aquel diluvio. Cuando vino el diluvio, ¿qué sucedió? Ya ahora sí, antes de venir el diluvio, ¿qué sucedió? Noé entró con toda su familia, estaban ahí los animales también adentro, y el ángel dice que selló la puerta. Una vez que selló la puerta, ya nadie podía entrar. La gente ahora sí decía: Noé, ábrenos, queremos entrar, pero ya nadie podía. ¿Por qué? Porque habían rechazado la palabra en el tiempo oportuno que fue predicado. Cada situación difícil es nuestro tiempo oportuno para poder acercarnos más a Dios. Cada situación de alegría es nuestro tiempo oportuno para poder aprender, para no ser orgullosos. Mucha gente, ¿cuántas veces la gente, por mantener un estatus, por mantener una apariencia, se vuelven orgullosos? Ninguna de las cosas son permanentes. Ni el dinero es permanente, ni las cosas también, ni las turbulencias son permanentes. Tenemos que aprender a vivir de manera sencilla y humilde. En cada momento, así usted tenga abundancia o tenga poco, debemos de mantenernos humildes. Hay un cántico que muchas iglesias lo cantan y dice que Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Tenemos que aprender cada día a poder vivir en esa humildad. Vivir siendo humildes, vivir siendo sencillos de corazón delante de la presencia de nuestro Dios. La palabra del Señor, cuando hablábamos de Noé, ¿ustedes se imaginan qué habría sido de Noé si a la final él, cuando ya estaba en aquel diluvio, Noé de repente se encuentra en esa barca ya muchos días con todos esos animalitos adentro? ¿Qué hubiera sido si Noé, en medio de esa situación, él hubiera dicho o hubiera pensado: ya de aquí yo ya no voy a salir, ya estas aguas no van a bajar, parece que aquí me voy a morir, parece que Dios ya se olvidó de mí? ¿Qué hubiera sido la historia si Noé se hubiera dicho aquellas palabras? ¿No sería la historia gloriosa que tenemos hoy escrita en la palabra, en la Biblia, que dice que Noé salió victorioso? Las aguas descendieron y él lo primero que hizo fue hacer un altar y alabar el nombre de Dios. La historia hubiera sido otra si él hubiera pensado lo contrario. Pero ¿saben por qué él no pensaba lo contrario? Nunca la Biblia dice que él dudó. Mandó un cuervo, mandó una paloma. ¿Y qué sucede? ¿Qué significaba esa acción? De que él estaba esperando que los animalitos encontraran ya la copa de los árboles, o que el agua ya haya descendido en algún lugar y haya tierra. Esto muestra la fe que tenía Noé. Él sabía lo que Dios le había dicho. Él sabía que esa situación no era permanente. Él sabía que la situación aparentemente mala iba a pasar. Como aquel anillo del rey que leíamos en el principio. Esto también pasará. ¿Por qué? Porque él sabía las promesas que Dios le había dicho. Y ninguna situación iba a cambiar
aquellas palabras de Dios. Podemos ver la historia de José. José, si nosotros vemos la historia de José, José prácticamente vivió una vida desde joven, una vida desdichada. Su papá lo amaba, sí, pero perdió a su mamá desde siendo muy joven. Y ahí tenemos una desdicha, una desgracia en su vida. Aunque su papá lo amaba, sus hermanos lo odiaban. Si vemos las altas y las bajas en la vida de José. Pero en la vida de José más fueron bajas que altas, en un periodo muy largo. Tenemos a José, sus hermanos lo odiaban, tramaron matarlo. Como no lo mataron, entonces lo tiraron a un pozo, lo vendieron de esclavo. Luego dice que siendo esclavo, una y otra circunstancia lo llevaron, estuvo en la cárcel. Y ahí pasó muchos años en la cárcel. José pudo haberse preguntado y haberse dicho, haber primero pensado, yo voy a morir aquí en este pozo, cuando sus hermanos lo tiraron ahí. Él pudo haber pensado, yo voy a morir en este pozo y quizás dejarse morir. Pero él sabía que había una promesa de parte de Dios para él. Él ya había tenido sueños, él ya había tenido una revelación de parte de Dios. Y él sabía que él iba a ser un instrumento en manos de Dios. Y él mantuvo la calma, él mantuvo la fe. Y a pesar de que estaba al fondo de ese pozo, él sabía que Dios era Dios poderoso. Fue vendido, encerrado en la cárcel por varios años, pero él nunca puso una mueca. Él nunca hizo una mala cara, él nunca puso una cara de amargura. Él dice que se destacó en todo y todo lo hacía bien. Tanto así que en una situación horrible, estando en la cárcel, él era, dice, jefe. Él ayudaba a los otros presos. En una situación difícil, él ponía su mejor carácter, su mejor postura, su mejor sonrisa, su mejor capacidad. Ponía todo lo posible para que las cosas salieran bien. Ese es un ejemplo que todos y cada uno de nosotros debemos seguir, porque muchas veces en los momentos difíciles, lo primero que hacemos son rabietas. En los momentos difíciles, lo primero que hacemos son enojarnos. En los momentos difíciles, lo primero que hacemos es, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué permitiste esto? Son historias que deben de llegar a nuestra vida y tenemos que aprender de ellas. ¿Qué hubiese pasado si José hubiese pensado, estoy en la cárcel, ya voy a pasar aquí toda mi vida? Si José hubiese pensado así, quién sabe si se hubiera quedado en un rinconcito de esa cárcel, ya muchos años había estado ahí. ¿Qué le costaba darse por rendido, ponerse en un rinconcito y dejarse morir? Se hubiera muerto ahí. Pero sin embargo, él no tomó esa actitud. ¿Qué hizo él? Su mejor cara, su mejor actitud y su mejor predisposición para aprender ante las situaciones difíciles. Ahí en esa situación difícil es donde él más cerca estuvo de Dios. Él sabía que todas aquellas cosas pasarían, que las tormentas pasarían, que la mala situación pasaría, que él algún día saldría de esa cárcel, que las tormentas, que las situaciones por las que él había estado viviendo, quizás la gente puede decir, José tenía una mala racha. Pero sí, en cada situación que él tuvo la confianza de que Dios era su Señor y que Él lo iba a librar y que Él tenía un propósito que cumplir en las manos de Dios. Porque Dios se lo había revelado ya en sueños. Muchas veces pensamos que los problemas, que las situaciones y que la crisis que pasamos son eternas. No creas que eso es así. Y no trates de convencerte de que lo que te sucede es permanente, porque no es así. José, envidiado por sus hermanos, procuran matarlo, lo lanzan a un pozo, lo venden como esclavo, lo pasan encarcelado,
Después de pasar un largo tiempo, una racha de mala suerte, viene el tiempo bueno y Dios lo coloca como segundo al mando en todo Egipto. Podemos recordar otra historia que nos narra la Biblia, el tiempo de Esther. Los judíos iban a ser todos a una masacrados, exterminados. Todos los judíos iban a ser muertos por una orden mentirosa y engañosa que fue hecha, tramada en contra de este pueblo. Pero, ¿qué si se hubieran dado por vencidos? No hubiera sido la historia gloriosa que nosotros tenemos en la Biblia, donde nos dice que los judíos no se dieron por vencidos, ni se tiraron a morir, ni se echaron a la pena, ellos no se pusieron a llorar. ¿Qué hicieron? 3 días en ayuno y oración. Y la gloria de Dios se manifestó a favor de ese pueblo y fueron libres de ese mandato de ser exterminados todos y cada uno de ellos. Tenemos también otra historia preciosa, Noemí. Noemí nos narra la Biblia de que Noemí era una mujer súper dichosa. Ella estaba felizmente casada, tenía sus hijos casados también. Y ellos dicen que en un momento de crisis, ellos se fueron a otra tierra. Y los resultados de esa crisis dejaron a 3 muertos. Dejaron 3 viudas. 3 mujeres solas en medio de la crisis. Tanto fue el dolor de Noemí que Noemí le dice a sus nueras: váyanse a sus tierras, devuélvanse nuevamente a su lugar de origen. Ellas estaban en todo su derecho, ya su suegra les estaba diciendo que se vayan. La una se fue, pero dice que Ruth se quedó con Noemí y le dijo: yo no me voy a ir, tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. Y se fue, dice que acompañó a Noemí, pero Noemí estaba tan desdichada, estaba tan triste, que ella decía: ya no me llamen Noemí, porque Noemí significa dichosa, significa felicidad. Yo ya no quiero ser llamada Noemí, llámenme Amargura. Cámbienme el nombre, cámbienme, díganme desgracia, ya no me digan dichosa. Ruth se quedó con Noemí, y esto significaba, cuando nosotros vemos el final de esta historia, lo que ella pensaba que era una desgracia y que ya no quería que ni siquiera la llamen por su nombre original, que significaba felicidad, dicha, cómo ella ya había asumido esa posición de su desgracia. Ella asumió la posición de su desgracia cuando dijo: llámenme Amargura y ya no felicidad. Eso era lo que yo decía hace un momento. Muchas veces en las situaciones difíciles, a veces pasamos situaciones difíciles tan seguido, podemos pasar turbulencias tan seguido que a veces nos acostumbramos o nos acoplamos a esa situación, de tal manera que nuestra actitud ya no es bienaventurada ni dichosa, sino es amarga. Y cuando tu actitud es amarga, tú amargas a los que están a tu alrededor. Tú amargas con tu actitud, amargas con tu ira, amargas con tu mal genio, amargas con tus malas palabras. ¿Por qué? Porque te adaptaste a una situación. Y nosotros no estamos llamados a adaptarnos a la situación. Cuando nosotros nos adaptamos a la situación, es fácil hacer rabietas, es fácil hacer problemas, porque no hemos entendido que todas las cosas pasarán. Tenemos que entender que todo pasará. Y cuando esté en la dicha, cuando esté en la felicidad, tampoco pensemos que ya ese es nuestro destino para hacer crecer nuestro pavo, como decimos nosotros, sino que entendamos que toda nuestra vida debe de ser manejada y enrumbada en Dios con humildad. Llámenme desgracia, decía Noemí. Llámenme desgracia. Quizás su actitud a lo largo de la historia comenzamos
ella había perdido la esperanza. Ella debe de haber mantenido una actitud mala, una actitud errada, una actitud cerrada, porque hay gente que a veces se cierran de tal manera que no se puede ni hablar ni dialogar con ellos porque están tan encerrados y se adaptaron a la situación que no hay cómo dialogar, no escuchan para nada. Pero es importante que nosotros no nos adaptemos a aquella situación. Noemí se rindió, ella no pensaba que era algo temporal. Ella pensó que ese estado para ella era permanente. Pero cuando nosotros seguimos leyendo la historia, mis amados hermanos, el libro de Ruth termina dándose cuenta ella, Noemí, de la bendición y la felicidad que tenía. Porque a pesar de que perdió sus hijos y su esposo, Dios, a través de la historia, comenzamos nosotros a ver cómo Dios le dio una nueva hija y le trajo nuevamente bendición y alegría a Noemí. Nuevamente vemos ahí los altos y los bajos en la vida del ser humano. No podemos nosotros pensar que nuestra situación es permanente. Las desdichas no son permanentes, pero tampoco las alegrías son permanentes. Por eso en todo tiempo decía el salmista que la alabanza esté de continuo en mi boca. En la alegría alabemos a Jehová. En la tristeza alabemos a Jehová. En la alegría gócese. En la tristeza, en la dificultad, gócese también. ¿Por qué? Porque la batalla es de nuestro Señor. Mis amados hermanos, como a muchos de ustedes les mandé, a todos en el chat, les mandé un texto en la mañana que decía: el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo no está diciendo aquí, solamente las situaciones fáciles o cuando estoy bien. No. ¿Necesitas fortaleza? Sí, necesitamos fortaleza. Y necesitamos fortaleza no solamente en los momentos difíciles, necesitamos fortaleza en los tiempos de dicha. Necesitamos fortaleza para ser fieles. Porque mucha gente en los tiempos de dicha dejan de ser fuertes y dan su espalda a Dios. Pero en los momentos de dicha es cuando también necesitamos fortaleza, fortaleza espiritual, fortaleza para seguir firmes en la fe, fortaleza para poder seguir en el camino del Señor, fortaleza en la fe, fortaleza para servirle como Él quiere, como hijos del Dios vivo. Y en los momentos difíciles necesitamos fortaleza. En los momentos de necesidad necesitamos fortaleza. En los momentos de enfermedad necesitamos fortaleza. Pero ¿cómo va todo eso? El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo. Mis amados hermanos, aprendamos a vivir gozosos. Aprendamos, valga la redundancia, aprendamos a aprender. Tenemos que aprender de cada situación, tenemos que aprender de cada circunstancia. Y sobre todo, cambiemos para bien. Que cada situación sea un peldaño de crecimiento y una suma a nuestra vida y no una resta. Job, tenemos otro ejemplo. Job podía pensar que quizás él iba a ser infeliz de por vida. Nosotros vemos la historia de Job. Dice que en un solo día él perdió toda su riqueza, murieron todos sus hijos, sus amigos lo calumniaban, en otras palabras, lo criticaban, y su esposa lo maldijo. Su esposa lo maldijo. Y no solamente lo maldijo, sino que le dijo, como muchos de nosotros en las situaciones difíciles recibimos palabras malignas de gente maligna, ella le dijo: renuncia a tu Dios y muérete. El diablo siempre tratará de que nosotros en las situaciones difíciles renunciemos a Dios. Utilizará gente, utilizará conocidos, utilizará familia para decirte: Dios no tiene el poder,
para levantarte, Dios no tiene el poder para ayudarte, Dios no tiene el poder para restaurarte o Dios no tiene el poder para cambiarte. Pero si tú eres tan pecador, ¿cómo Dios te va? Podremos escuchar muchas de esas frases y palabras para hacernos renunciar de ese Dios vivo o hacer opacar nuestra fe. Pero en las situaciones difíciles, en este caso Job, él pudo pensar que quizás ese lugar donde él se encontraba, esa situación, ese momento iba a ser perenne. La historia contada en la Biblia sería diferente. Pero no nos dice así. Nos dice que él perdió su riqueza, que él perdió su salud, que él perdió a sus hijos, que perdió la amistad, por decirlo así, de sus amigos, porque solamente iban a criticarlo. Tuvo el desprecio de su esposa. Pero cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Job, podemos ver que Job al principio, él comienza cuestionando. Él comienza sintiéndose desanimado, claro que sí. Pero él nunca dudó en que Dios iba a hacer algo. Al final él termina declarando una confianza plena en Dios. Al final él termina diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y es eso lo que nosotros, y es eso lo que hoy estamos predicando. En las situaciones difíciles, en cada circunstancia, sea buena o sea mala, debe de ser un peldaño y un plus para mi vida, para crecer, para cambiar, para ser mejor, para transformar el carácter, para transformar los pensamientos. No podemos pasar los años y seguir teniendo el mismo carácter. No podemos pasar los años y seguir siendo los mismos inmaduros de siempre. No podemos pasar los años, volvernos viejitos y seguir con la misma falta de fe. No podemos pasar los años y seguir siendo los mismos dudosos o temerosos de siempre. No podemos pasar los años y todavía no conocer nada de ese Dios vivo. No podemos pasar los años y de repente ya tenemos que enfrentarnos a la muerte, pero nunca descubrimos el propósito por el cual Dios nos había puesto aquí en la tierra. No podemos pasar los años así. Job decía: antes de oídas te había oído. Esto quiere decir, y esto se asemeja a lo que mucha gente hace y vive su vida. Mucha gente escucha al Señor de oídos. Mucha gente sabe, aunque quizás no asista a la iglesia, pero ha escuchado de que hay un Dios y hay un Dios vivo. Y quizás ellos en su mente y dentro de ellos puedan decir: sí, Dios existe. Pero quedarse en el Dios existe durante años y no hacer nada más no te trae ningún fruto ni ningún cambio a tu vida. Somos nosotros. Dios hace la obra, pero nosotros tenemos que poner nuestra tangente. Nosotros tenemos que esforzarnos por buscarle. Nosotros tenemos que esforzarnos por cambiar. Cuando nosotros ponemos de nuestra parte, entonces dice el Señor: buscad mi rostro y viviréis. Viviréis. Porque cuando nosotros oímos a Dios, como dice Job, de oídas te había oído, que mucha gente lo hace y piensa que así de oídas te había oído van a ir al cielo, pero la Biblia dice que no van a ir al cielo. La palabra del Señor nos dice que cuando sea ya el juicio delante de Dios, muchos dirán: Señor, ¿y no predicamos en tu nombre? ¿Y no hicimos milagros en tu nombre? ¿No profetizamos, no hablábamos en lengua? Tú eres nuestro Dios. Y el Señor les dirá: yo no los conozco, malditos, apartados de mí al fuego eterno.
Mucha gente puede saber de Dios de a oídas, pero Dios no quiere eso. El Señor quiere gente que le ame en espíritu y verdad. Y para amar a Dios en espíritu y verdad se necesita algo más que de oídas. Se necesita algo más que ser un simple oidor. Se necesita tomar acción y arrepentirse y convertirse realmente de sus malos caminos y comenzar a buscar a Dios de una manera correcta, bíblica. Comenzar a doblar rodillas, como dice el Señor, doblar esas rodillas paralizadas. Cuando nosotros pasamos de simplemente ser oidores, la palabra del Señor dice que Él no le gustan los oidores. Él dice, no seáis oidores como muchos, oidores olvidadizos. Él quiere hacedores de la palabra. Mucha gente que ha permanecido siendo oidora, si les sorprende la muerte, desgraciadamente irán al lago de fuego. Dios no quiere oidores. Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos una decisión personal y hagamos una decisión pronta e inmediata mientras hay esperanza, mientras aún hay tiempo. Nosotros podemos hacer la diferencia en nuestra vida y nosotros determinamos a dónde queremos ir, si al cielo o al infierno. Depende de cada uno de nosotros. Dejar de ser simples oidores. Sí, a mí me agrada la palabra. A mí me agrada cómo hablan los hermanitos. A mí me agrada cómo hablan los pastores. A mí me agradan las alabanzas cristianas. Pero eso no es suficiente. Que te agrade no es suficiente. Sed hacedores, dice el Señor. Sed hacedores. Pero para ser hacedores necesitas aprender lo que dice Dios. Y para aprender lo que dice Dios tienes que saber quién es Dios. Y para aprender quién es Dios, necesitas humillarte y realmente entregar tu corazón a aquel que vive y reina. Porque no es solamente llevar un título, yo creo, sino ser transformados por el poder de la palabra y el poder de su Espíritu Santo. Job miró a Dios como su vindicador. Job fue objeto de intensos ataques de Satanás, pero Job se levantó. Él rasgó, dice Job 1, 20 al 22. Job se levantó, rasgó su manto, afeitó su cabeza y cayó al suelo y adoró. Y él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí. En todo esto, dice, no pecó Job, ni acusó a Dios de maldad. Miren, en las situaciones difíciles, ¿él qué hizo? Se inclinó, se echó, tiró su cabeza al suelo a adorar a Dios. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo en las situaciones difíciles? ¿Se tira de rodillas a alabar al Señor o se pone a llorar, a hacer berrinche? ¿Por qué, Señor, estoy así? ¿Qué hacemos en las situaciones buenas? Nos olvidamos de Dios. Eso es lo que la mayoría de la gente hace. Pero en las situaciones buenas también tenemos que doblar rodillas, hincar cabeza y alabar a Dios. Porque esto también pasará. Lo malo pasa, lo bueno pasa. Estas palabras, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos en Lázaro, un último ejemplo, Lázaro. Lázaro, nos dice la Biblia que estaba muerto ya 4 días. Él ya había sido sepultado y dice que sus hermanas, María y Marta, mandan a llamar a Jesús, mandan a avisarle a Jesús de que Lázaro había muerto, que estaba enfermo. Pero dice que Jesús se quedó 2 días más donde él estaba, en ese lugar, y luego de que pasaron 2 días, él fue nuevamente a ver la petición de María y Marta. Nos dice Juan 11:38, Jesús profundamente conmovido vino al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, apesta, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mis amados hermanos, esa palabra sigue vigente.
¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? La palabra creer significa fe, y la Biblia nos habla mucho de fe. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren, sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita fe para poder creer que Él es santo, creer que Él vino aquí a la tierra, creer que Él murió y que Él resucitó y que hoy está vivo, intercediendo junto al Padre por cada uno de nosotros. Fe. Primera de Juan 5:4 nos habla de fe, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mis amados hermanos, esta palabra es preciosa. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cuál es esa victoria? ¿Qué dice? La fe, nuestra fe. Solo con la fe podemos vencer todas las cosas que se nos van a presentar en este mundo. Las buenas situaciones como las malas situaciones. Podemos vencer el pecado, podemos vencer la ira, podemos vencer el rencor, podemos vencer la amargura, podemos vencer todo. ¿Por qué? Porque esta fe ha vencido al mundo. Y esta fe es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Marcos 11:24 nos dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed quiere decir fe nuevamente. Si creemos, o sea, si tenemos fe, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Segunda de Corintios 5:7 nos dice así: porque por fe andamos y no por vista. Cuando nosotros andamos por vista, mis amados hermanos, la vista es terrible. La vista nos deja fracasar. La vista nos pinta panoramas muy difíciles, porque la vista es incrédula. Con la vista, siempre vamos a ver que no se puede, siempre vamos a ver el lado más oscuro de las cosas con nuestra vista. Siempre veremos lo más oscuro, siempre veremos que no se puede, siempre veremos no hay fuerza, no somos lo suficientes, nadie nos apoya o nadie me apoya, no tengo los recursos, no tengo lo que necesito, no tengo lo suficiente, no me alcanza, no puedo. Nuestros ojos son así. Por eso no hay que ver con nuestros ojos naturales, sino por fe. Por eso leíamos aquí: porque por fe andamos, no por vista. La fe es aquella que nos da victoria para vencer en este mundo. Por fe andamos, no por vista. Romanos 1:17 dice: porque el evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Mis amados hermanos, al que cree todo le es posible. Como decía yo hace un momento, si creyereis, veréis la gloria de Dios. Creamos en sus promesas, esperemos en su misericordia, esperemos en su bondad, creamos en su amor, creamos en su poder. Démosle gracias a Dios y tengamos la plena seguridad de que Él tiene el control de todo, absolutamente todo. De que Él va a hacer algo con nuestra vida, con nuestra familia, que Él tiene el control de cualquier situación. Pues Él ha dicho que si creemos, veremos su gloria. Mis amados hermanos, vivamos siendo agradecidos en cada momento. No veamos las situaciones difíciles como un obstáculo en nuestra vida, como una piedra en el zapato. Aprendamos a que cada situación difícil sea aquella gota de sabiduría que alimenta nuestra vida, nuestra alma y nuestra mente para poder crecer y ser personas productivas cada día, en lo espiritual y en lo natural, en lo social, en lo familiar. No exijamos grandes espectáculos de mano de Dios, solo esperemos en Él y agradezcamos, contemplemos sus bondades cada día.
contemplemos el estar vivos, contemplemos el alimento. Demos gracias a Dios por la familia que tenemos. Demos gracias a Dios por la lluvia, por las fuerzas, por todo lo que Él ha hecho. Demos gracias a Dios. Cuando nosotros somos agradecidos en lo pequeño, Dios comienza a manifestarse en lo grande. Oremos. Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por este día, por este tiempo, Señor Jesús de Nazaret. Padre Celestial, yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos ayudes cada día a ser agradecidos, a que entendamos, Dios mío, que a través de las situaciones difíciles, Señor Jesús de Nazaret, podamos nosotros ver, Padre lindo, de que hay una enseñanza útil para nosotros. Señor Jesús de Nazaret, nos presentamos delante de ti, Dios, para que tú transformes nuestra vida y que podamos ser instrumentos útiles delante de ti, Señor. Que cada situación sea un peldaño, Dios mío. Sometemos todo nuestro pensamiento, nuestro ego, sometemos, Dios mío, nuestra vida misma delante de ti, Señor, para que seas tú el que gobiernas en nuestra vida, Señor. Sometemos nuestro carácter, Señor Jesucristo, en tus manos, Dios, para poder ser transformados a ese carácter espiritual que tú quieres de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial. Yo bendigo a cada uno, Dios mío, de los que me escuchan en esta noche, Padre Celestial. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios. Ayúdanos cada día a crecer y a ser diferentes. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Les amamos mucho en Cristo Jesús.